Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Nudos Mentales. Sabes que es un podcast que te ayuda a salir del bloqueo y que te abre a nuevas posibilidades, y yo soy Cristina Simón. En este episodio número 8, seguimos con uno de los puntos clave en el proceso de cambio, las creencias. Y vamos a hacer hincapié en las conocidas, en las famosas creencias limitantes. Más adelante vamos a tocar muchos más temas relacionados con este mapa de ruta del cambio, como son la motivación, la gestión del estrés, los conocidos autosabotajes, los conflictos relacionales y un largo etcétera. Es más, te animo a que pases por mi web y te descargues gratuitamente el mapa de ruta, porque lo vamos a seguir transitando para entender lo que es realmente el cambio y no solamente entenderlo, para realizarlo. En este episodio nos vamos a enfocar en lo que se suele omitir dentro de lo que es el proceso de cambio de creencias. Es decir, nos vamos a enfocar en lo previo que hay que entender y hay que trabajar antes de pasar a la acción y arrancar ya cambiando creencias sin ton ni son. Y lo vamos a hacer para evitar frustrarnos o para evitar sentir que fracasamos y que no somos capaces de evolucionar, de transformar nuestra mentalidad. Y es que a veces queremos empezar por cambiar las creencias de golpe. Nos angustia tanto nuestra situación que lo que queremos es quitárnoslas de encima, ¿no? Y al final pasamos por alto una información que es vital, que es esencial, que entiendas acerca de ti, y además es que esa información te va a ayudar a no solamente a entenderte, sino a poder autogestionarte más adelante cada vez que te choques o que te encuentres con ciertos límites o ciertos obstáculos en tu vida. Así que antes de ponernos a cambiar unas creencias limitantes que pensamos que tenemos, vamos a enfocarnos en una serie de pasos que tenemos que dar y en una información que vamos a intentar asimilar y entender acerca de cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, etcétera, etcétera, para poder evitarnos pues esa frustración o ese mayor bloqueo por ser incapaces de salir de ese círculo vicioso. Vamos a utilizar el pensamiento crítico y lo racional para dar salida a esta situación. Como siempre te digo, espero que no haya demasiados ruidos de fondo y que el sonido sea medianamente bueno. Intentaré hacer cierta edición, pero bueno, enfócate en lo importante que es el contenido. Y para comenzar a trabajar con las creencias limitantes, para poder modificarlas, evolucionarlas, transformarlas y por lo tanto ampliar nuestra mentalidad, tenemos que empezar por identificar claramente cuáles son esas creencias limitantes. No empezar por querer cambiar cualquier creencia que consideremos que está ahí, ¿no? O que es la típica, ¿no? Porque como todo el mundo tiene esta creencia, pues yo también, ¿no? Por eso te pido que escuches el podcast anterior y que realices el ejercicio que compartí en redes sociales, que en breve lo voy a cambiar por uno nuevo relacionado con este podcast. Y si no es así, si no es el caso, hazte las preguntas importantes para localizar, para identificar las creencias limitantes relacionadas con el objetivo que tengas, sea salir de un bloqueo, sea plantearte conseguir un nuevo reto, lo que sea. Como sabes, un bloqueo se alimenta de creencias limitantes, que al fin y al cabo están hablando de miedos y necesidades que tenemos. Sin embargo, las creencias, no podemos olvidar que las creencias son adaptativas, no son el enemigo. En muchas ocasiones han sido o siguen siendo de alguna manera funcionales, es decir, te han servido. No hay que desecharlas, sin más. Eso sería despreciar una información vital que tienes acerca de ti y de cómo ves la vida, incluso despreciar tu mente, ¿no? Este es un punto que quiero que tengas presente. Las creencias son adaptativas y en ocasiones han sido funcionales. Te han ayudado de alguna manera a vivir tu vida, a seguir adelante. Lo que pasa que ahora
en este objetivo, dentro de este contexto, puede que estas creencias limitantes no te estén ayudando, sino todo lo contrario, te estén haciendo la zancadilla. Otro de los puntos importantes que hay que tener en cuenta es que, como te comentaba en el podcast anterior, siempre vamos a tener creencias a favor y en contra de aquello que nos propongamos. Disculpa, vamos a tener que dar en este sentido un paso más y darnos cuenta y entender que hay veces que una creencia potenciadora en un contexto determinado puede actuar como una creencia limitante y viceversa también, como te puedes imaginar. Es decir, si mi objetivo es reducir mi estrés y reducir mi necesidad de hacer cosas, ¿no? De ser productiva, y una de mis creencias es yo soy una persona muy productiva, esta creencia, que a priori nos puede parecer potenciadora, positiva, y en muchos contextos lo es, en este contexto, que es reducir tu estrés y reducir tu necesidad de hacer muchas cosas en el día y tener tiempo para otras, ¿no? Para estar, para ser, pues en este caso esta creencia potenciadora pasa a ser una creencia limitante que además está muy relacionada con tu imagen, con cómo te ves, te identificas mucho con ella. Esta, de hecho, podría ser perfectamente una de las creencias núcleo que tengas dentro de ese objetivo. Entonces, aquí entendemos como una creencia potenciadora en el contexto del objetivo de quiero rebajar mis niveles de estrés puede ser limitante. Más adelante voy a intentar darte más ejemplos. Además, otro punto clave, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que junto al cambio de creencias limitantes que están relacionadas con ese objetivo, tenemos también que tener en cuenta otra serie de factores que están influyendo en la consecución de ese objetivo, en que tengamos éxito a la hora de conseguirlo. Y son factores que están vinculados a las relaciones, ¿no? ¿Cómo afectaría este cambio de creencia a mis relaciones? Da igual, pareja, amigos, familia, a mi situación laboral también, a mi estatus, a una serie de factores y de necesidades que van a estar presentes en lo que es tu proceso de cambio y que te vas a dar cuenta que también tienen un peso muy importante a la hora de tener éxito o de fracasar en esa consecución, ¿no? de tu objetivo. Quizás probablemente sobre este tema realice un podcast específico porque es un tema que también tiene mucha miga. Por ponerte un ejemplo, imagínate que quieres, y esto es un caso por supuesto real, imagínate que quieres, que tu objetivo es perder peso, ¿vale? Que tienes un sobrepeso que te afecta a la salud y tú decides que quieres perder peso. Y dentro de los factores que te rodean no están solamente las creencias limitantes acerca de si eres capaz o no, etcétera, etcétera, sino que también juegan un papel muy importante tus relaciones, porque puede que tu entorno, que tu familia, pues también tenga sobrepeso, puede que vuestras reuniones sociales estén basadas en comer, ¿no? En hacer comidas familiares. Puede que si tú empiezas a cambiar y empiezas a perder peso, pues te puedes sentir un poquito fuera del grupo familiar, puede que haya personas que estén a favor de eso o en contra, puede que incluso tú decidas no ir a esas reuniones familiares o sociales para poder mantener una alimentación pues más saludable o más basada en otros alimentos, por lo tanto baje tu nivel de socialización, de vínculo, de conexión, y para ti eso sea un factor de muchísimo peso a la hora, nunca mejor dicho, a la hora de realizar el cambio, ¿no? de afrontar esas ganas que tienes de perder peso. Aquí la parte relacional también hay que trabajarla y hay que verla. Y muchas veces nos frustramos porque no somos capaces de tener en cuenta otros muchos factores con el mismo peso, con la misma importancia que una creencia limitante que puedas tener. Y es que con todo esto, y perdonad por los ruidos alrededor, pero es que vivimos en comunidad, es que todo esto, por todo esto te quiero decir que no se trata de cambiar una creencia por otra y listo, y ya está, y hemos acabado. No funciona así. Además, ¿por qué piensas que nos cuesta tanto cambiar nuestras creencias? Pues una de las razones principales es porque no sabemos muy bien cómo hacerlo.
no sabemos y ya está, no hay que fustigarse por eso. Ahí ya tenemos otros recursos, como puede ser este podcast, como puede ser internet, siempre por supuesto filtrando, pero no sabemos cómo hacerlo y tampoco tenemos en cuenta, como te he comentado antes, que hay multitud de factores alrededor de ese objetivo o esa situación que quieres cambiar, modificar o transformar. Otro punto clave es que nunca nos hemos cuestionado esas creencias limitantes, sobre todo las nucleares, ¿no? Las principales, las que tienen más importancia, más calado. Pensamos que esas creencias que están funcionando en este contexto y quizá en otros como limitantes son ciertas al 100%. Tienen una certeza del 100%. Recuerda que la mayoría de nuestras creencias potenciadoras y limitantes, como te dije en el anterior podcast, vienen de la infancia, ¿no? A través de los mensajes que vamos recibiendo de nuestro entorno y de la manera en la que interpretamos esas experiencias. En relación a lo que te acabo de decir, algunas de estas creencias, las principales, están muy ocultas y no somos capaces de verlas, ¿no? Están operando a un nivel de piloto automático. Y recuerda, como te dije, son adaptativas, no tenemos tampoco que demonizarlas. Lo que tenemos es que analizar, entender y ver hasta qué punto queremos modificar, cambiar, transformar o mantener ciertas creencias. O utilizarlas un poco, flexibilizarlas para poder utilizarlas un poquito a favor en determinados contextos. Tampoco se tiene en cuenta que no puedes cambiar, como te decía antes, de golpe una cosa. Voy a cambiar de golpe algo sobre lo que yo ya he construido una base firme. Imagínate que tienes una visión de lo que eres tú, de lo que son los demás y del mundo, y que de repente una pieza clave, un pilar clave en esa visión lo quitas de golpe. La base se tambalea. Eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos hacer las cosas de golpe y pensar que va a ser así de fácil, ¿no? Es un proceso. Sobre todo porque tenemos en esta sociedad esta idea de todo express, ¿no? Todo rápido, todo ya. Yo quiero un alivio ya. Bueno, lo puedo entender y hay veces que es adecuado aliviarse, ¿no? Aliviar y decir, este malestar, este miedo, esta inquietud, necesito algo, ¿vale? Pero si seguimos siendo cortoplacistas, va a llegar un momento en el que la pescadilla se va a morder la cola de golpe. Entonces tenemos que intentar entender el proceso para aprender a gestionarnos de otra manera, mucho más eficiente y eficaz. De tal manera que si te digo que cambies de golpe algo sobre lo que has construido una base firme, pues probablemente me mandes al carajo, porque eso ya lo habrás pensado tú, ¿no? Tú también tienes la capacidad de decir, me estoy dando cuenta que pienso esto y voy a pensar lo contrario, pero vemos que no, o voy a cambiarlo, pero venga, voy a cambiarlo. No es así de fácil, no funciona. Y esto me lleva al siguiente punto, y es que en tu mente todo tiene un sentido. Todo tiene una lógica, todo tiene una razón de ser. Por eso, querer autoconvencerte o que intenten convencerte otras personas de lo contrario no funciona. Otro punto muy interesante y esencial también que hay que tener en cuenta es que aunque en el contexto en el que está operando el objetivo, ¿no? En el contexto del objetivo que te has planteado, has localizado varias creencias limitantes, no quiere decir que porque te limiten, porque sean disfuncionales, porque te frenen, no tengan un cierto valor, no tengan una información esencial para ti. Y es que todas las creencias limitantes ocultan un beneficio, un valor, algo, tienen una función positiva y por eso las mantienes, ¿sí? No es que no seas capaz o seas un poco tonto o tonta, sino que, en absoluto, sino que hay, digamos que una información oculta que necesitamos desentrañar, descifrar, para poder entender por qué esas creencias limitantes están ahí y cómo las podemos modificar por otras que no nos limiten tanto, manteniendo de alguna manera ese beneficio o esa función. Otra idea clave es darnos cuenta que una creencia limitante no actúa por sí sola,
no actúa con total independencia, sino que está vinculada a un conjunto, a un sistema de creencias que se construyen unas sobre otras y que se refuerzan, que se reafirman. Entonces, a la hora de trabajar, como vimos en el ejercicio de la semana anterior, o de hace 2 semanas, del episodio anterior, el número 7, como vimos, a la hora de localizar creencias, identificarlas, salen varias. Y varias de esas creencias limitantes, hablamos de las limitantes, también salen potenciadoras, pero nos estamos enfocando en las limitantes, nos vamos a dar cuenta que unas se construyen, están relacionadas directamente con otras. Entonces, no se trata de cambiar solo una creencia y ¡paf!, magia. No, sino que vamos a tener que trabajar con un sistema de creencias. Y que por eso, y terminando un poquito esta parte, intentar quitar, imagínate, de esa base que está sustentada, que está soportada, que se apoya sobre pilares, intentar quitar un pilar, ¿no?, una pieza que encaja perfectamente en base a toda la narrativa, toda la lógica que te has ido contando y que has construido para sobrevivir en este mundo. Si la sustituimos, ese pilar lo sustituimos por otro, así sin ton ni son, con otra morfología, ¿no?, con otra forma, otro tamaño, pues un pilar que no es del mismo estilo, que no se parece, nuestra base va a tambalear y vamos a decir que no, que tiramos la toalla, que el cambio no es para nosotros, para nosotras que no. Entonces es muy importante darnos cuenta de todos estos puntos y también entender que como las creencias actúan en sistema, en conjunto, cuando empezamos, cuando las localizamos, las identificamos y comenzamos a cuestionar, a modificar una de ellas, el resto de creencias vinculadas a esa creencia también empiezan a perder fuerza, ¿no? Porque es un efecto un poco en cascada. Entonces, vamos a comenzar. El primer paso es el ejercicio de la semana pasada. Identificar y localizar creencias. Las creencias asociadas a ese objetivo que te planteas. Y las creencias, dentro de las creencias relacionadas a ese objetivo, con ese objetivo, localizar e identificar las que tienen más peso, las creencias nucleares, las que te angustian más, las que tú sientes que te limitan más. Seguiríamos con, una vez que localizamos esas creencias, con intentar entender y descifrar el beneficio, el valor o la función positiva que cumple esa creencia o ese conjunto de creencias. ¿De qué manera me aporta? ¿Qué necesidad hay detrás, ¿no?, de esta creencia? Y eso va a ser muy importante porque esa necesidad va a ser clave que de alguna manera la mantenga satisfecha a través de otras creencias, por supuesto, pero esa necesidad es una información clave también en el proceso de cambio. Porque buscaremos la manera de mantener esa función positiva, ese valor, ese beneficio, pero de una manera mucho más adecuada, que no te limite. Entonces, este segundo paso sería entender cuál es el beneficio oculto que tiene el mantener para ti esa creencia limitante. Venga, voy a ponerte un ejemplo. Imagina que eres una persona muy tímida y ahora en el nuevo puesto en el que estás, en el trabajo, pues tienes que hablar más en reuniones, e incluso tienes que hacer presentaciones, etcétera, etcétera. A veces, cuando actuamos de manera tímida, que es diferente a ser tímido, ¿verdad? Pierde fuerza, por cierto, es mejor, es interesante verse no como una persona tímida y súper identificarse con eso, sino que a veces actúas de manera tímida. Pero bueno, cuando actuamos de manera tímida, hay beneficios muy vinculados a la protección, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si soy una persona tímida, pues soy una persona un poquito más invisible, por lo tanto no estoy en el ojo del huracán. Soy una persona que aparentemente puedo dar la sensación de una persona más amable o más conciliadora, o menos problemática, menos conflictiva, y eso pues aporta unos beneficios, ¿sí? El caso es que te estás dando cuenta que ahora esa timidez te limita a la hora de desarrollarte a nivel personal y profesional, ¿sí? Otro ejemplo podría ser
estas personas o estas situaciones que nos pasa a todos y a todas, en las que no sabemos decir no. Hay personas que especialmente les cuesta decir no. Bien, pues pensar que yo no soy capaz de decir que no, ¿no? Que es una creencia. Si tu objetivo es, pues por ejemplo, cambiar tus relaciones personales o mejorar también tu gestión del estrés, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Si no eres capaz de decir que no, pues al final el estrés negativo va a aumentar porque te vas a cargar de tareas. Si tu objetivo es bajar tu nivel de estrés y aprender, y por lo tanto tienes que aprender a decir que no, tienes que entender que hasta ahora esta creencia que ahora te has dado cuenta que te limita a nivel personal y profesional, de la manera en la que te beneficiaba y quizá todavía te beneficia, es en dar, por ejemplo, una imagen de una persona muy trabajadora, ¿no? Hay veces que en el trabajo confundimos la capacidad de trabajo con la eficiencia, ¿sí? Entonces, con eficiencia en el sentido de que cuanto más dices que sí, cuanto más abarca, mejor trabajador eres, y a veces eso no es que sea ni es eficiente ni eficaz. Entonces, en una de las funciones positivas, uno de los beneficios que obtienes al nunca decir no es, oye, qué buena imagen tienen de mí, soy una gran trabajadora, soy una persona muy amable y soy muy compañera de los demás, ¿sí? Y claro, esa imagen que das la quieres mantener, quieres que sigan pensando eso. Es más, puede que también lo hagas, otra de las funciones positivas, aunque sean irracionales, puede que también lo hagas para evitar tener conflictos, ¿no? Porque decir no a algo puede generarte conflictos, roces, etcétera, etcétera, y más en el mundo laboral, donde, como ya sabes, pues muchas veces actuamos en el modo supervivencia porque nos estamos ganando el pan y es un sitio, una atmósfera, un ambiente en el que estamos un poquito, a veces nos sentimos en amenaza. Entonces, en estos dos ejemplos de timidez o de no saber decir que no, ahí podemos ver algunas de las funciones positivas o beneficios que obtenemos actuando acorde a esa creencia limitante. Te pongo estos ejemplos y, como te puedes imaginar, hay tantos como personas. Y bien, entendiendo esto, volvemos a lo que te comentaba antes, el pensamiento crítico, ¿no? Que tiene que permear todo el rato lo que es el proceso de autoconocimiento, el proceso de cambio. Y es que necesitamos cuestionarnos las creencias que tienen más fuerza, las nucleares, justamente para que pierdan fuerza, para que pierdan certeza, para poder bajar la seguridad que nos dan, para que no sean tan tajantes, ya sea en su afirmación o en su negación. Y lo tenemos que hacer a través del pensamiento crítico y de recordar, analizar si hemos tenido experiencias previas contrarias a esto que decimos, ya sean nuestras experiencias o experiencias que conozcas. También podemos comenzar a incluir matices, es decir, si yo me suelo decir a mí mismo, a mí misma, yo no soy capaz de decir que no, empezar a matizar esta creencia limitante a través de las palabras. Aún no soy capaz de decir que no. O bien, a la hora de, como has cuestionado esta creencia, seguro que has encontrado otros ejemplos contrarios, ¿no? que hacen perder fuerza a esta creencia. Puedes decir, en ocasiones no sé decir que no, porque estoy segura que en algunas ocasiones sí sabes decir que no. O a veces no sé decir que no. E ir poco a poco también localizando en cuáles son las situaciones que te cuestan más, ¿no? Todo esto te va a ayudar a crear confianza en que esta variación de la creencia, ¿no? Pasar de yo no soy capaz de decir que no a veces no soy capaz o aún no soy capaz, te va a ayudar a variar, a cuestionar la creencia desde lo racional, no desde el simple hecho de repetir una afirmación positiva, sino desde lo racional, desde los hechos, desde darte cuenta que en ocasiones sí eres capaz de decir que no, o si eres capaz de vencer tu timidez o lo que sea. Desde esa experiencia
entre comillas, más objetiva, vas a poder convencerte, o sea, ya no solamente convencerte desde la imposición, sino razonar que esa creencia limitante pues no tiene tanta fuerza, no es tan verdad. Al cuestionarte esta creencia y al hacerla menos fuerte, vas a poder ir modificándola, haciendo crecer una nueva, que es una transformación de la creencia limitante original, y vas a poder apoyarte sobre esa. Vas a poder sentir cierta seguridad mientras vas dando los primeros pasos en el proceso de cambio. Vas a poder ir realizando pequeñas acciones, actos que te van a llenar de confianza. Vas a obtener unos primeros resultados. En ocasiones vas a, entre comillas, obtener los mismos resultados que antes. Cuidado, porque aquí entraría el tema del autosabotaje, que vamos a hablar más adelante, pero bueno. Y en otras ocasiones, en estas pequeñas acciones, sí vas a darte cuenta que hay cambios, ¿no? Que consigues cosas. Te van a ayudar esta evolución de la creencia y estos primeros pasos, no quedarte solo en lo mental, sino ir a la acción, a la experimentación. Te van a ayudar a generar confianza y a confirmarte de que es posible pensar y actuar de otra manera. Claro, esto va a hacer que tu base tambalee, ¿sí? Pero vas a tener nuevos pilares donde apoyarte. No es quitar un pilar de golpe y que se te caiga toda la base, todo lo que has construido, no. Sino es sentir, sí, inquietud, sentir que es muy raro, que ya no sabes muy bien quién eres o quién no eres, ya, pero es una inseguridad no desamparada, no desolada. Tienes donde agarrarte, no tienes por dónde seguir pisando, aunque vayas poquito a poco. Y vas a ir viendo cómo al cuestionar esas creencias principales, pues van a surgir otras, más creencias, y van a estar vinculadas, como te comentaba al principio, pues quizá a tus relaciones familiares, sentimentales, personales, al trabajo, al entorno social, a tu imagen y un largo etcétera. El caso es que dando estos pasos vas a ir creando nuevas acciones que van a ir cimentando nuevas creencias o creencias evolucionadas y que van a dar como resultado una mentalidad diferente, una amplitud de miras, el verte a ti, a la vida, a los demás, desde otra perspectiva mucho más amplia y mucho más enriquecedora. Así que, a modo de resumen, necesitas primero utilizar el pensamiento crítico. Ya sabes que a veces hablo de preguntas poderosas, las puedes llamar preguntas inteligentes o hacerse mejores preguntas, lo que tú quieras. Preguntas sobre cómo piensas y cómo razonas, sobre cómo han sido tus experiencias y qué historia te has contado una y mil veces, que ya la has hecho casi tu mejor amiga, ¿no? Esa historia. Y cómo son también las experiencias de los demás, cómo piensan los demás, de qué otra manera se puede pensar, ser, vivir, relacionarse. Y con esto no te digo que dudes de todo al 100%, no se trata de dudar de todo al 100% continuamente. Eso no es ni viable ni funcional. Necesitamos tomar decisiones a lo largo del día, muchas decisiones tomamos. Pero se trata de aprender, pues, de alguna manera, y a través de preguntas inteligentes y lúcidas, a obtener más información y más datos, y que estos sean más generales, para poder tener una perspectiva mucho más amplia. Otra cosa que necesitas es un kit esencial de herramientas. Ejercicios, preguntas, reflexiones, todo lo que te ayude a cuestionar esas creencias, a entenderlas, a sacarle la información para poder tener un nivel de autoconocimiento superior y por lo tanto para poder gestionarte de una manera que no sea solamente puntual, sino que ya forme parte de tu manera de actuar y de relacionarte contigo, que te dé esas herramientas que te doten de esa capacidad de entenderte y de ir superando obstáculos y de ir haciendo, pues bueno, creando la vida que tú quieras crear. Dentro de este pensamiento crítico, te recuerdo, es muy importante localizar el valor, la función positiva, la necesidad, el beneficio que te procura, que te reporta esa creencia limitante y no rechazarlo. Aceptar que esta creencia limitante ha sido importante en tu vida, que
que te ha dado ciertos beneficios, pero que hoy en día, en este contexto, en este objetivo, te está limitando, te está frenando, te llega a angustiar. Y que, recuerda, hay otras maneras de conseguir mantener ese beneficio actuando de otra forma, ¿sí? Y es que tenemos una certidumbre que a veces podría llamar tóxica. Fíjate que esta palabra ya está más que manida. Tenemos una certidumbre tóxica sobre lo que somos. Es que yo soy así, yo siempre he sido así, es que esto es así. Y en determinados momentos necesitamos agarrarnos a eso, pero en muchos casos nos limita y nos convierte en una especie de caricatura de nosotros, de nosotras mismas. Entonces vamos a intentar cuestionar a través del pensamiento crítico todas estas certezas que hoy en día no nos están haciendo ningún favor, sino que nos están poniendo la zancadilla. Y así, poco a poco, dando ciertos pasos, realizando pequeñas acciones, vamos a ir poco a poco quitándole certeza a esas creencias para ir moviéndonos hacia una nueva mentalidad, evidentemente con nuevos resultados. Así que ya llegamos a los puntos clave, que se me está haciendo este podcast muy largo, pero creo que es muy necesario. Tú lo puedes escuchar a trozos, como tú quieras. Y este es el resumen de los puntos clave. Primero, las creencias son las reglas de tu vida. Recuerda que ya lo hablamos en el podcast anterior y de ahí su importancia, es decir, es nuestra visión del mundo. Por eso merece toda la atención su revisión, entenderlas, etcétera, etcétera. Las creencias son adaptativas, tanto las potenciadoras como las limitantes, ¿vale? No hay que demonizarlas ni hay que desecharlas, son adaptativas. En un momento dado nos han servido y ahora en ciertos contextos nos limitan. Por eso hay que trabajarlas. Las creencias, como reglas de tu vida, pues o te permiten, te impulsan, te cargan las pilas, te dan energía o te frenan, no te permiten, ¿vale? Es decir, pueden ser funcionales o disfuncionales. Otro de los puntos, empezar por cambiar las creencias sin ton ni son o forzándote a autoconvencerte es un error, ¿sí? El punto de partida debe ser localizar, identificar las creencias que tienen más peso y entender cómo esas creencias han actuado a lo largo de tu vida, inmovilizándote o, en ocasiones, pues protegiéndote. Otro punto importante es entender que las creencias núcleo, las que tienen más importancia, son las que están más ocultas y a veces no somos capaces de verlas. Necesitamos estas herramientas, necesitamos pensamiento crítico, necesitamos ayuda, porque son las más inconscientes y no nos damos cuenta de que están ahí instaladas en nuestra mente pues desde la infancia. Es muy importante, en la medida de lo posible, ir a la base, ir a la raíz de esas creencias, hacer un trabajo de filtrado, de entender, de ir bajando hasta conocer cuáles son las creencias principales, las nucleares. No nos podemos olvidar de que las creencias no actúan solas, como te he dicho antes, están construidas unas sobre otras, formando un conjunto, un sistema lógico de creencias y que se retroalimentan, se refuerzan, creando lo que es conocido como un mapa mental, tu propio mapa mental, muy robusto, muy resistente, que tiene sentido para ti y que explica tu realidad. Es ese mapa el que poco a poco vamos a ir revisando, analizando, es lo que estamos haciendo con estos episodios, para darnos cuenta qué puntos hay que ir evolucionando, transformando para yo poder crecer, ¿no? Cuando hablamos de cambiar nuestra mentalidad, estamos hablando de todo esto, de estos sistemas conjuntos de creencias, además de otros muchísimos factores vinculados a todo este entretejido, este mapa mental, emocional y físico que somos nosotros, que somos nosotras. Y dentro de este cambio, pues dentro del proceso de cambio, de este cambio que es sustituir o evolucionar, mejor dicho, una creencia limitante por otra, a veces hay que dejar ir una parte de ti que sea sobreidentificado con esa creencia, ya sea una creencia sobre tu imagen, sobre ti, sobre los demás, sobre la vida.
cada vez que te plantees un gran reto, van a aparecer creencias a favor y en contra. Lo dijimos en el podcast anterior. Y cada vez que cambies una creencia o vayas evolucionando una creencia limitante, eso va a afectar a otras, porque es como un efecto cascada. Ten en cuenta que habrá personas que tienen más habilidades o menos, porque son más propensas a la reflexión, a la introspección, al pensamiento crítico, pero que esto no es una carrera, que no tienes que ser el primero o la primera y que no tienes que tirar la toalla, porque en lo que es tu autoconocimiento, tu vida, ahí siempre vas a ser el primero. Da igual tu ritmo, da igual que lo entiendas de una manera o de otra. Siempre hay herramientas para todas las personas y para cada situación, ¿vale? Así que no tires la toalla, no te des por vencida. Y aquí te lanzo una de mis creencias positivas o potenciadoras favoritas, y es que no tengas recursos, es que estás en un estado mental sin recursos. Piénsalo, es muy diferente. Y ya vamos a ir terminando, no sin antes recordarte dos ideas principales para mí. Y es que a veces hablamos de inteligencia emocional, que son dos palabras, ¿vale? Y nos quedamos con el adjetivo con emocional, ¿no? Con las emociones, que por supuesto hay que tenerlas en cuenta. Y nos olvidamos de la palabra inteligencia, que es esa parte de nosotros, esa parte racional, esa parte de reflexión, de análisis, de pensamiento crítico, que es esencial y que junto a las emociones pues hace ese tándem, ese equilibrio que tiene tanto sentido y tanto calado en nuestro día a día. Así que inteligencia emocional, no nos olvidemos dentro de esta expresión que hemos acuñado, pues de la parte racional, ¿vale? No solamente quedarnos hablando de emociones, que por supuestísimo, sino también de esa parte de reflexión, de pensamiento crítico. Y la segunda idea que quiero recordarte es que, como sabes, tu cerebro siempre quiere encontrar la respuesta a la pregunta que tú le hagas. Tu cerebro está ahí para responder a la pregunta que le hagas. Así que pregunta con inteligencia para poder afrontar ese reto, para salir del bloqueo en el que estás. Aprende a preguntarte, a hacerte buenas preguntas. En estos días voy a facilitarte un ejercicio que incluye algunos de estos pasos para modificar las creencias limitantes. Te pido que si esta información ha sido de tu utilidad, pues que la compartas para que le llegue a otras personas que estén en un momento en el que esta información sea clave. Que te suscribas, porque vas a recibir como mucho un email semanal anunciándote pues mis podcasts, compartiéndote ejercicios, y que si quieres me puedes enviar un email a info@cristinasimoncoach.com planteándome pues cualquier cuestión que quieras, sobre la que tú quieras que yo hable. Y nada más, que continuaré con otros temas como te he comentado. Espero que nos veamos muy pronto y por favor, cuídate.